Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra semana 3 de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta ocasión nos toca abordar la unidad 3, precisamente leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Agradezco a los que pues nos acompañan de manera síncrona, pedirles, como siempre, de favor, que me corroboren si es claro mi audio, si me escuchan correctamente. Les agradecería que me escriban en el chat o si pueden activar su micro para confirmarme, también les agradezco. Solo confirmar. ¿Me escucha correctamente? Excelente, muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias, Rosa María. Entonces, confirmándonos, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión 3. Antes de ello, pues mencionar algunas situaciones o recordar nuestra manera de participar aquí en el foro, en la sesión, que es cuando se tenga alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, hay que levantar la mano. Levanten sus manos para participar o escribir en el chat. Sabemos que es muy importante su participación porque hacemos una sesión más interactiva, una sesión pues más interesante aún porque al participar ustedes nos enriquecemos, similar a lo que está sucediendo en este momento en la actividad integradora 6, que es a manera de foro, por eso ahorita lo mencionaba. Entonces, además de que es muy importante tu participación, recordarte que es tomada en cuenta. Sí, es tomada en cuenta tu participación como participación extra, valga la redundancia, misma que pues va a ser valorada al finalizar el módulo. Eh, bueno, pues recordarte también que es muy importante tu participación en el mismo y pues aquí te voy a ir mencionando algunos puntos que me parece importante que retomemos antes de iniciar la sesión. En la sesión pasada precisamente les hablaba del plagio, que bueno, ya ha habido algunos compañeros que pues que han caído en esa situación. Afortunadamente, pues han reconocido su error y pues tienen la intención de resarcirlo. Entonces, pues recordarles esa parte del plagio para nosotros como asesores virtuales, pues ya con cierto tiempo de experiencia, pues es muy fácil para nosotros darnos cuenta cuando se ha caído en plagio. Entonces, evitarlo, evitarlo más bien cuando tengan alguna duda, algo que no se comprenda, pues pregunten con todo gusto, con toda confianza. Saben que estamos para servirles, para apoyarles a través de las sesiones de espacio abierto para el aprendizaje, pues nos tienen aquí de manera síncrona o a través del mensajero de plataforma, el correo electrónico, etcétera. O sea, hay diferentes medios por los cuales pueden ustedes acercarse para que les brindemos ese apoyo, esa retroalimentación, para que puedan resolver cualquier comentario en los mismos foros. Entonces, bueno, se puede resolver de esa manera. También comentarles que eh, en las mismas videosesiones de módulo han externado la parte de que a veces se les mencionan en las retroalimentaciones algunos aspectos que no vienen en la rúbrica. Por ejemplo, en mi caso yo les menciono mucho la parte de justificar el texto, ¿sí? Justificar el texto.
como no viene en la rúbrica, no se los tomo en cuenta en la evaluación como tal. Esto lo externo, más para que tengan para que se evalúe de una forma más completa, que sus retroalimentaciones estén más completas, pero todo lo que no viene en la rúbrica no es tomado en cuenta en su evaluación, porque claramente sabemos que pues hay que evaluar correctamente con base en la rúbrica. A esto me refiero justificar. Sí, fíjense cómo está parejito desde acá y desde acá. ¿Sí? Así es la correcta presentación de un texto. Debe de estar justificado de ambos lados para pues darle su correcta forma. A eso nos referimos cuando hablamos este, de el texto justificado, ¿sale? Y no tengan pendiente de que pues eso sea tomado en cuenta como tal, no, porque no es parte de la rúbrica, solo es para enriquecer más las retroalimentaciones y que tus actividades pues cada vez sean más correctas, tanto en cuestiones de fondo como en cuestiones de forma, ¿sale? Muy bien. Esos son los dos puntos adicionales que me interesaba comentarles. Dicho esto, pues vamos a iniciar con nuestra sesión. Lo que vamos a abordar en ella es literatura y mundo, experiencia estética, el impacto de la literatura en la sociedad, la difusión de la literatura, formas emergentes de literatura, proceso de escritura. Recuerden, no habíamos hablado que hay un proceso de lectura, pues también hay un proceso de escritura. Algunas frases para iniciar cuentos, lo que es el cuento como tal, y preguntas, las preguntas que fueron más frecuentes en las videosesiones de módulo y algún comentario, dudas que ustedes puedan externar también en este espacio sincrónico, ¿sale? Muy bien, entonces voy a minimizar un poco aquí mi pantalla para poder que tengamos el espacio completamente libre para hablar de la literatura y el mundo. ¿Qué pasa con la literatura y el mundo? ¿Qué pasa con la literatura y la sociedad? Bueno, pues la literatura y la sociedad están íntimamente relacionadas. Un autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra y posteriormente esta obra se convierte en un instrumento para que los individuos de tal sociedad adquieran significados de la cultura. Les decía en otras ocasiones, tanto la literatura crea a la sociedad como la sociedad crea la literatura. ¿Cómo funciona esto? Pues los autores al eh, experimentar situaciones sociales, estas las toman y crean literatura. Y esa literatura pues va a impactar a sus lectores y de igual manera, así es como pues mutuamente se crean, ¿sí? Entonces, pues por eso es que están íntimamente relacionadas. Entonces, las situaciones que acontecen en la sociedad marcan a los escritores y ellos escriben de ello y al momento que ellos escriben literatura con esos temas, pues se vuelven a impactar a la sociedad. Entonces, pues está íntimamente relacionada la literatura y el mundo. Por eso y por muchas otras cuestiones más es que es tan importante la literatura para nosotros como seres humanos, porque ahí está plasmada la manera de pensar, de actuar de las sociedades, las formas, las perspectivas, las maneras de ver la vida y que esto pues nos enriquece, nos complementa o nos da opciones distintas de pensar. Entonces, por eso es que una de las tantas cuestiones por las cuales hay que leer. Ya les había comentado en sesiones anteriores bueno, en la lectura la hemos romantizado demasiado la cuestión de hay que leer, hay que leer. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué?
¿Por qué hay que leer? Pues precisamente por esto que comento, porque en la literatura eh, vemos, es una de las formas a través de la lectura, de las principales herramientas que tenemos para apropiarnos del mundo. Por eso hay que leer, porque a través de la lectura nos apropiamos del mundo y principalmente de literatura, porque podemos leer infinidad de tipos de textos, ¿no? Pero en el caso de la literatura sabemos que ahí está plasmado el conocimiento, la sabiduría, formas diferentes de pensar a las nuestras y que nos van a enriquecer y que por lo tanto nos van a hacer seres más sensibles, más abiertos, más felices, con una perspectiva más amplia de la sociedad, del mundo mismo. Entonces, en la literatura se organizan concepciones culturales que se confrontan con las representaciones de otras culturas y esto hace que se desarrollen nuevas maneras de interpretar la vida y que pues esto a su vez pues es un constante crecimiento. Imagínense que solo nos quedáramos con nuestra manera de pensar, sería muy pobre, porque esa manera de pensar que tenemos pues en gran parte ha sido influenciada por la, los lugares donde hemos crecido, por quienes nos han educado y a ellos alguien más los ha educado y así sucesivamente se va la cadena. Pero esta cadena, pues por lo regular es cercana. Entonces, nosotros al tener ese contacto con la literatura, pues podemos leer formas y perspectivas que tuvieron hace siglos y que siguen siendo aún vigentes o literatura actual, pero de otro estado, de otro país, de otro continente. Y entonces, imagínense, ¿no? Es una perspectiva mucho más amplia y mucho más enriquecedora. Nuestro bagaje cultural es muy amplio. Entonces, por eso y muchas otras cuestiones más, hay que leer literatura de manera concreta. Habrá ocasiones en que necesitemos otros tipos de texto, como textos argumentativos, textos informativos, periodísticos, etcétera. Sabemos que cada uno tiene una intención en específico. En el caso de un texto literario, te permite, por un lado, comprender sucesos de la realidad humana, así como reestructurar los componentes. Entonces, pues la literatura y la sociedad íntimamente ligados y relacionados. Ya saben, cualquier pregunta, comentario, pues bueno, pueden levantar su mano, compartirnos algún pensamiento, algo que ustedes les haya llamado la atención de lo que estoy compartiendo, etcétera. El impacto de la literatura en la sociedad, pues es tremendo, está ligada esta diapositiva a la anterior. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. A su vez, la sociedad se ve impactada por la literatura, tanto por los textos escritos en esa época como por los producidos en otras épocas, pero que tocan temáticas que son aún vigentes. Entonces, ya hemos comentado, ¿verdad? Pues bueno, somos una sola humanidad, aunque hemos tenido diferentes intereses a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los principales temas que nos interesan o de los cuales siempre estamos buscando? El amor, la vida, la muerte, la felicidad, los miedos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo superar los miedos? Entender, tener una perspectiva más amplia de como seres humanos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, etcétera. Entonces,
cuando los autores tocan estas temáticas, es claro por qué trascienden en el tiempo, ¿verdad? Es muy claro por qué trascienden en el tiempo, precisamente por eso, porque esos temas nunca van a pasar de moda, siempre van a ser vigentes, porque todos como humanos estamos en búsqueda de ello. Al final, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué trabajamos? Sí, para apoyar a nuestra familia, para realizarlos y demás, pero al final, ¿para qué es? Para ser felices. Para ser felices, buscar un grado más alto de felicidad, de identidad, de libertad. Para eso estudiamos, para eso trabajamos, para eso queremos comprender mejor el mundo que nos rodea. Entonces, vuelvo a repetir, cuando los autores tocan estas temáticas, trascienden en el tiempo, a diferencia de otro tipo de obras que son más lúdicas, interactivas o que tienen una intención más de recrearnos como tal. Por ejemplo, la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles, siglos después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar parte de sus postulados. O el concepto, por ejemplo, de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en el caso de esta gran obra dramática de Romeo y Julieta de Shakespeare, o en el ingenioso Hidalgo, el Don Quijote de la Mancha de Cervantes, tiene su origen en una interpretación del Eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia que se popularizó en la Edad Media. Entonces, fíjense cómo esas temáticas, las que acabábamos de mencionar, son las mismas y cuando los autores las han tomado, aunque sea pues hace siglos, vuelven a impactar y son tomadas como referencia para postulados actuales, para tesis actuales, porque repito, son temáticas que nos interesan a todos. La difusión de la literatura. Eh, Aquí pues juega un papel preponderante la tecnología y que lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Las tecnologías han contribuido de una manera muy positiva a la difusión de la literatura y que hacen posible que las obras literarias lleguen a más personas. Imagínense en otros tiempos lo complicado que era adquirir una obra literaria, que incluso muchas de ellas estaban prohibidas, ¿verdad? Porque no, pues porque a veces no estaban de acuerdo con la filosofía, la manera de gobernar y hacían una cierta crítica, porque de alguna manera no iban de acuerdo a los cánones de la iglesia, ¿sí? Entonces, pues era muy difícil acceder a esas obras. Entonces, el Internet, los libros electrónicos, los medios digitales constituyen herramientas poderosísimas en este siglo en el que nos encontramos, pues que debemos aprovechar. Anteriormente, pues imagínense, ¿no? Esta difusión enfrentaba limitantes de tiempo y ubicación. Las obras no se conseguían porque estaban agotadas, era difícil localizarlas o los costos pues eran muy elevados. Sin duda, las tecnologías han favorecido a la difusión de la literatura, aunque las personas siguen prefiriendo los libros de papel en casos específicos, por ejemplo, cuando necesitan estudiar o memorizar algún tema. En lo personal, yo prefiero los libros en físico porque, bueno, tengo un mayor contacto, una mayor cercanía, nos agotamos menos también y me gusta conservarlos en físico. No en todos lados tenemos tecnología o tenemos internet para poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, para poder acceder a ellos, pues mínimo necesitamos luz y a veces viajamos a otros lados donde no hay, en horarios, en momentos, en lugares distintos, contextos distintos y el libro en físico
pues no tiene ningún problema. Aún así, esto no lo suple tampoco, ¿no? Aquí lo que me parece más significativo es que nos podamos apoyar de ambas herramientas, tanto de lo que está en físico, seguir conservando esa parte tradicional, si ustedes gustan, pero también podemos apoyarnos de la tecnología, de todas estas formas emergentes para enriquecernos más, o inclusive hay muchas obras que no las podemos adquirir en físico porque su costo es muy elevado, porque quizá incluso no existe de manera física. Esas son nuevas estrategias también que tienen los escritores. A veces hay, por ejemplo, aplicaciones que se dedican donde los autores están inscritos y ellos difunden sus obras ahí de manera digital y que no puedes adquirirlas de otra manera. Y bueno, ellos a través de inscribirte a estas páginas, pues bueno, también obtienen sus regalías y nosotros pues conocemos más sus obras o tenemos un contacto más directo con los escritores, ¿sí? Cosa que pues que no sucede en la obra. En la obra es lo que está plasmado y no podemos tener un contacto más directo con el autor y en estas formas emergentes de literatura, en estas formas tecnológicas, pues hay una relación más estrecha, más directa, más constante con los autores, con los escritores, ¿sale? Entonces, bueno, seguimos. Precisamente les hablaba de estas formas emergentes, de estas formas emergentes de literatura. Entonces, han surgido nuevos textos que precisamente aprovechan las ventajas de las tecnologías de comunicación para crear nuevos textos en que los lectores puedan ir modificando la historia o tomar decisiones sobre el trayecto de la historia misma. Entonces, siempre apoyadas precisamente de las tecnologías de la información, que, ¿y a qué me refiero con que pueden ir modificando la historia? Por lo que les decía, que hay mayor interacción con las obras y con los autores. Precisamente, ahorita les voy a mencionar una de estas formas emergentes, pues que crean a su vez o que van creando estas nuevas formas, ¿no? O estas tendencias, estas formas emergentes. Entonces, esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación que hay entre el autor y el lector. Les comentaba hace un momento, ¿no? En la cuestión de los libros físicos, pues salvo la parte de la biografía que viene en el libro, pues no podemos tener esa cercanía, esa relación con el autor y en el caso de las relaciones que existen a través de las tecnologías de la comunicación, pues es más constante. Los autores expresan ahí sus pensamientos, dan avances de las obras, o inclusive preguntan de qué les gustaría a sus lectores eh, leer, qué temas les gustaría que se abordaran. Entonces, esta relación entre autor y lector, pues es mucho más cercana. La combinación de diferentes formatos en un solo texto o la existencia de un texto que escrito por una diversidad de autores, pues tiene una connotación distinta en diferentes partes del mundo. Con esta revolución tecnológica, pues los textos toman diferentes formas, son multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma, son muy interactivos, son dinámicos. Ahorita también les voy a mencionar varios de ellos, les voy a poner algunos ejemplos. De hecho, bueno, pues se habla actualmente de una revolución mucho más profunda que la que sucedió con la llegada de la imprenta. Sabemos pues que a la llegada de la imprenta pues fue una revolución en todo sentido porque
se pudo difundir precisamente los textos, las obras literarias y demás, y con ello, pues el pensamiento, la cultura, y esto revolucionar las diferentes maneras de pensar. Entonces, como ejemplo precisamente de estas formas está el fanfiction, que de una manera muy general consiste en relatos escritos por los admiradores o detractores de una obra de ficción que ya existe y que recrean a los personajes, el ambiente y el argumento de esta, produciendo algo nuevo, algo impensable en otros tiempos, ¿no? El autor se expresa incluso, pues ha habido situaciones fanáticas donde los mismos lectores en una cuestión fanática, pues cometen errores, atentan incluso contra sí mismos por algo que dijo el autor que ellos interpretaron de una manera distinta. Siempre el fanatismo existe. Ahora, al haber esta relación tan directa con los autores, quizá no con todos, no todos quizá tengan esta apertura o tengan estas, practiquen o utilicen estos medios, pero pues hay una relación más directa en donde pueden incluso preguntar, podemos preguntar a los mismos escritores, ¿no? ¿A qué te refieres con esta cuestión? ¿Cuál es el fondo de tu obra? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué intención buscas con la misma? Entonces, bueno, pues la literatura electrónica surge y existe totalmente gracias a la tecnología, a diferencia de aquella que es meramente digitalizada. No es lo mismo la literatura electrónica que surge gracias a la red o aquella que es meramente digitalizada, porque aquella que es en la red pues tiene esta interacción como les acababa de mencionar. Obviamente hay de todo, también están estos textos digitalizados, ¿sí? Y que ahí podemos adquirir las obras en físico o que están pues digitalizadas, como ya les comentaba. Además de que rompen pues las convenciones de los textos impresos y en muchas ocasiones pues es multimedia o no puede ni siquiera concebirse fuera de este mundo digital. Por eso son formas emergentes y al ser formas emergentes, pues están relacionadas completamente con la realidad actual. ¿Cuál es la realidad actual? Pues la tecnología, ¿sí? El impacto que está teniendo la tecnología en nuestras vidas. Algunas de estas formas emergentes de literatura, pues tenemos Acción Poética, que es un portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas por Acción Poética, movimiento iniciado en 1996 con la finalidad de definir y de difundir la poesía urbana. Yo creo que todos en algún momento hemos visto Acción Poética en algunas paredes, que en lugares que están abandonados, ellos llegan, lo pintan de blanco y ponen poesía. Esto me parece extraordinario porque también nos impacta, a diferencia de aquella contaminación visual que existe de los textos persuasivos, ¿verdad? Que lo que tratan es de principalmente de vender algún producto. En el caso del arte no es así. El arte busca impactar en nuestras conciencias, hacernos reflexionar. ¿A poco no nos ha pasado que vamos caminando, vamos en cualquier vehículo, en cualquier medio de transporte y vamos a lo mejor pues pensando en algún problema, en alguna situación personal que estamos viviendo y de repente vemos una pared pintada con una frase que nos cambia el día, que nos hace el día, que nos inspira, que nos motiva. Imagínense, o sea, que esto estuviera en gran parte de nuestras ciudades, pues habría sociedades más conscientes, ¿no?
habría sociedades más conscientes, más amorosas, más felices. Entonces, pues movimientos como estos tienen un impacto muy significativo y muy positivo en las sociedades. Existe también, por ejemplo, la colección de literatura electrónica, que tal cual son compendios de textos electrónicos en los cuales pues, podemos tener acceso. Está iLiteratura, que es un compendio igual de aquí exclusivamente pues, de literatura electrónica, que es publicada por el Centro de Cultura Digital de México, que entre las obras ofrece Tatuaje, una novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos y lenguajes. Por aquí la tenía lista pues, para compartirles un poco. Vamos a su compartido. Aquí está, Tatuaje. Entonces aquí está el texto, hay pues fotos de los personajes, pero hasta que le das un clic, ¿sí? Aparecen, ¿sale? O pues obviamente interactúan contigo. Yo, en este caso, ven, traía lentes y demás, y uno de los tantos personajes. Entonces, pues son textos, interactivos, Melquiades. Cada uno de los textos de los personajes, ¿sale? Mapas, se pueden agregar, archivos, mensajes, ¿sale? Textos, pues muy interactivos, formas emergentes, pues completamente, ¿no? Muy interactivas al estar relacionadas precisamente con la tecnología. Tenemos, por otra parte, tenemos Poetrónica, que es un proyecto mexicano independiente de poesía multimedia que combina la poesía con el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos como memes que se hacen virales o poemas interactivos y que juegan con algoritmos, con códigos, o está, por ejemplo, la organización de literatura, de literatura electrónica, que está fundada en Chicago en 1999 y se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes de acción poética. Fíjense, por ejemplo, se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. Es una figura literaria, es crear poesía a través de la palabra, utilizando las figuras literarias, el lenguaje connotativo, que ya estuvimos viendo en las primeras semanas. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Entonces, nosotros vamos pasando por ahí, vemos estas imágenes, estos escritos, y claro que tienen un impacto muy significativo en nosotros, nos hacen reflexionar, nos hacen pensar. No sabía qué ponerme y me puse feliz, ¿sí? Solo está derrotado aquel que deja de soñar. Entonces, pues frases inspiradoras crean arte a través de la palabra y de una manera urbana, acercando el arte, acercando la poesía a la sociedad. Y bueno, pues que esto es pues bastante significativo. Está por cortarse la sesión, nos quedan un par de minutos, eh, igual que le hemos hecho en sesiones anteriores, la dividimos en dos momentos, entonces vamos a suspender esta sesión y en cuestión de 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos cuando mucho, regresamos nuevamente, igual con el mismo enlace, de la misma manera en la que ingresamos a esta, ¿sale? Para tener otro espacio donde vamos a seguir explicando temas que son, explicando y ampliando temas que son relevantes para esta semana. Entonces, suspendo esta sesión
un par de minutos máximo, estamos de nuevo. Aquí los espero. Gracias.